amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Quiero dar primero, hermanos, la definición de lo que es el ancla. Vamos a hablar de ancla hoy. Y voy a usar solamente cuatro versos de la Biblia en diferentes lugares para hablar de anclados o hablar de ancla. Porque la Biblia habla de eso, hermanos, que hoy, más que nunca, necesitamos tener un ancla en nuestra vida para poder estar firmes. Pero quiero yo decirles qué es el ancla. Un ancla es un objeto pesado atado a un lugar para mantener una embarcación en un mismo lugar, ya sea por su peso y por su agarre. Es una fuente de seguridad y de estabilidad para mantener algo en su lugar segura y firmemente. ¿Han entendido eso, hermanos? El ancla lo usan los barcos, hermano. Pero también lo he visto que a la gente le gusta tatuarse anclas en su cuerpo. Lo tienen en alguna parte del cuerpo. Les gusta el símbolo de lo que es un ancla. ¿Cuántos conocen un ancla aquí, hermano? Levanten la mano. ¿Okay? De barcos grandes o barcos chicos. Porque hay diferentes tipos de anclas. Yo crecí en un pueblo, en una ciudad que era un puerto, que es un puerto, es una isla donde atracaban los barcos de diferentes navieras, y cada barco tiene su ancla dependiendo del tamaño de él. Así que conozco bien para qué se usa y en qué momento, hermano, es tan indispensable usar el ancla. ¿Saben ustedes que cuando se anuncia que va a haber un ciclón o una tempestad, no dejan los barcos atracados en la orilla? Los tienen que sacar afuera para que afuera, hermano, los barcos no se golpeen con el muelle y se rompan. Cuando se anuncia que va a haber un huracán o una tormenta, sacan los barcos afuera de la orilla para que cuando venga el viento no los rompa. Entonces tiene su propósito el por qué usar las anclas. Entonces nosotros podemos ver lo que ya dijimos, el significado de lo que es un ancla: mantener una embarcación en su lugar. Sin embargo, hermanos, hay lugares donde no se necesitan las anclas. ¿Ok? Por ejemplo, en un chapoteadero, así le llaman ustedes, un chapoteadero, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene esto, verdad? O aquí me trajo mi hermano Jaime un chapoteadero. ¿Ok? Gracias, hermano Jaime. Es un chapoteadero. Yo le voy a llenar de agua y meterme en ello, pero hoy no quiero hacerlo. El ancla no se necesita aquí. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no se necesita el ancla aquí? Porque este es un lugar seguro. Es un lugar, hermanos, cómodo, y es hecho especialmente para los niños que no saben nadar. ¿Okay? Es hecho para las personas o los niños que no saben nadar. Para eso se usan los chapoteaderos. Ustedes lo tienen en la pantalla, pero aquí yo tengo uno. Es difícil que haya un accidente si se usa un chapoteadero como este y pueda ahogarse. ¿Por qué? Es un lugar seguro, es un lugar
confortable, y en este tiempo de calor mucho mejor. Pues bien, hermanos, en este tiempo en el que nosotros vivimos, necesitamos anclas, pero no en lugares que no están hondos, que no están profundos. Las anclas se necesitan en lugares profundos, porque en el momento que estamos viviendo hoy encontramos mucha desestabilidad, problemas financieros, problemas de la guerra, problemas, hermanos, anuncian, el secretario de la ONU dice que viene una gran hambre a la tierra por causa de la guerra, de lo que está pasando. Y van ustedes a notar que mucha gente, hermanos, anda a la deriva, es decir, no tiene su vida anclada en nada, y vivimos bajo los temores de lo que dicen las noticias, la CNN, la BBC o otros medios como Telemundo, como Univisión. Estamos pendientes de lo que ellos digan, y la vida de nosotros se va moviendo de acuerdo a cómo vienen las noticias. Sin embargo, yo quiero enseñarles hoy lo que dice la Biblia, hermano. Quiero enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos la seguridad, hermano, de que no importa las tempestades que vengan sobre nuestra vida, no importa las tormentas que vengan en nuestra vida, nosotros siempre podemos estar anclados en Dios y en su palabra. Yo tengo aquí también, hermanos, le pedí prestado a mi vecino un ancla chiquita para un barco chiquito. No sé si ustedes lo puedan ver. Este es un ancla para una lancha pequeña. Hay diferentes tipos de ancla, pero este es un ancla para un barco pequeño. Entonces, dependiendo de la tormenta que viene, es el tipo de ancla que nosotros necesitamos. Bien, entonces, dice aquí la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, dice: cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Miren ustedes, hermanos, dónde estaban ellos en ese momento cuando narra este texto que estamos leyendo. Ellos estaban en la orilla, hermano, porque todo el esfuerzo de la noche no había servido absolutamente de nada. Estaban en la orilla y toda la noche habían salido a pescar y no habían pescado nada. Y también estaban ahí remendando sus redes, dice el texto. Estaban remendando sus redes, y también, hermano, ellos estaban frustrados porque no habían pescado nada toda la noche. Ahí estaban ellos, hermanos, quizás lamentando la pérdida que habían tenido esa noche de haber trabajado tanto y tan duro y no haber tenido ningún beneficio de lo que habían hecho. ¿Ve? Entonces, hermano, la orden de Jesús es, lleva la barca hacia aguas más profundas. La orden de Jesús, hermano, para Pedro, el Pedro que en ese momento estaba desanimado, el Pedro que en ese momento, hermanos, estaba frustrado, recibe una orden, y quizás él no quiere ir por sus palabras que dice el verso. Él no quiere ir porque él ha gastado toda la noche sin resultados. Pero dice: pero como tú lo mandas, lo voy a hacer. No quiero ir, pero como tú lo mandas, lo voy a hacer. Dice aquí: lleva la barca hacia aguas más profundas. Quiero decirles, hermanos, que la bendición no estaba en la orilla.
¿Dónde estaba la bendición, hermano? En las aguas más profundas. Porque cuando salieron hacia afuera, hacia el mar, entonces dice que atraparon una cantidad de peces, hermanos, que las redes se rompían. ¿Dónde está la bendición, hermano? En aguas profundas. Allá, hermanos, donde el Señor dice que está la bendición. Porque a veces, hermanos, usamos las cosas muy superficiales. Usamos las cosas muy superficiales. Estamos en la orilla, hermano. Nos metemos en los chapoteaderos. Aquí, lo que no es profundo, la oración. Oraciones no profundas, oraciones relámpagos, hermano. Leemos las Escrituras, pero así superficialmente. Hacemos devocionales superficialmente. Vivimos las vidas cristianas superficialmente. Pero Dios dice, yo te voy a bendecir a ti. ¿En dónde? En las aguas profundas. Tenemos que meternos más con Dios, hermanos, porque la inestabilidad está en la orilla, los fracasos están en la orilla, la frustración está en la orilla, pero en las aguas profundas está la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? En las aguas profundas está la bendición de Dios. Y ahí tiene que ir. Pedro obedeció, tuvo que ir a las aguas profundas. Necesitamos meternos más con Dios, hermano. Más que oraciones superficiales, más que alabanzas superficiales, más que devocionales superficiales, hay que ir a la intimidad con Dios. Porque en lo profundo de Dios está la bendición. Para eso se necesita un ancla, hermano. Para que cuando vengan los vientos fuertes no nos arrebaten, no nos lleven a la deriva. Vamos a leer otro texto, hermano. Ya sabemos que la bendición no está en la orilla. La bendición está en la profundidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquí tenemos otro versículo que nos habla de profundidad, hermano. Y profundidad habla de madurez. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ¿a dónde? Vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que dice aquí el escritor a los Hebreos? Tenemos que ir ¿a dónde, hermano? Salir del chapoteadero, salir de la alberquita, hermanos, e ir a aguas más profundas. Ir, dice aquí, a la madurez, hermano. Dejen ya los pasos de niños, de infantes, con lo que ustedes comenzaron la vida cristiana. Vamos a vivir como cristianos que vivimos en la madurez, que vivimos, hermanos, la plenitud en Dios, cristianos, hermanos, comprometidos con Dios. Dice, y luego termina diciendo el texto, versículo 3, y esto haremos si el Señor así, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto vamos a hacer. Vamos a dejar de nadar en la alberquita, en el chapoteadero, en las aguas que no son profundas. Porque ya saben ustedes, hermanos, entre más nos metemos a la profundidad de Dios, ahí está la bendición que Dios tiene para nosotros. Y mire, tenemos que ir más profundo entonces en nuestros devocionales a Dios, en nuestras oraciones, en nuestra entrega, en nuestro compromiso con el Padre. Tenemos que ir más profundo, hermanos, más profundo, de manera que entre más profundo estemos, más bendición de nuestro Dios tenemos.
Aquí Pablo dice en Hebreos 6, 1 al 3, vamos a dejar las cosas que son de la vida cristiana de principiantes. Vamos a dejar aquellas cosas que son rudimentos básicos de la vida cristiana. Vamos a la madurez, hermanos, al compromiso con Dios, a la entrega total de Dios. Vamos adelante, hermanos, vamos. Nosotros podemos hacerlo. Dios está con nosotros. Vamos a profundizar en Dios y siempre estaremos bien anclados. Anclados, hermanos. Si tu barco es pequeño, necesitas un ancla pequeño. Si tu barco es grande, vas a necesitar muchas anclas para que cuando venga la tormenta, hermano. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermano? Dejemos ya los rudimentos de niños, de los primeros principios del cristianismo. ¿Por qué dice, vamos adelante? No solamente saber de bautismo, no solamente vamos a saber de la resurrección, vamos a hablar de cosas más profundas en la Biblia. Comprometidos con Dios, hermano. Porque entonces estaremos anclados, firmes, hermano, que cuando vengan las tormentas no nos puedan mover, hermano. Estamos bien anclados en Dios y en su palabra. Porque muchas veces, hermano, cuando no estamos anclados, viene cualquier viento y nos arrastra. Pablo dice, pasen al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, hermanos, es salir de los principios básicos del cristianismo e ir hacia adelante. Y dice el versículo 3, esto haremos, si en verdad Dios lo permite. Esto vamos a hacer, hermano. Entonces, vamos a perdonar aquellas cosas que nos hicieron. Vamos, hermanos, a dejar de vivir de la manera que antes vivíamos de acuerdo al mundo. Vamos adelante, hermanos. Hay que hacer cambios radicales en nuestra vida. Salgamos del chapoteadero y vamos a mares profundos, porque Dios ahí tiene la bendición para nosotros. Amén. Vamos a ver otro texto ahí, hermano. Aquí es otra cosa en la que tenemos que estar bien plantados, hermano. Bien plantados. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Miren, aquí habla otra vez, hermano. Como que aquellas cosas que son peligrosas para movernos, hermanos, y que pueden arrastrarnos y destruirnos como cristianos. Porque muchos cristianos son destruidos por esta razón que está mencionando el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios. Capítulo 4, versículo 11 al 15. Si ustedes lo pueden leer conmigo, por favor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que ya no seamos niños, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo habla, hermanos, de ya no ser niños, de no ser zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá. Cuando somos niños, hermanos, podemos jugar en una alberquita como esta, echarle agua y meternos allí, ¿sí o no? Pero imaginen ustedes, hermanos, los adultos no nos podemos bañar allí, no nos podemos echar un chapuzón, ¿verdad que no? ¿Qué pasa si me echo un clavado allí, hermano? Aunque esté lleno de agua, me voy a romper la cabeza. Bueno, esto ya no es para nosotros, hermano.
como así, hermanos, por ejemplo, en la doctrina. Conozcan la enseñanza de la palabra de Dios. Conozcan cómo Dios habla y cómo Dios quiere que ustedes vivan. ¿Para qué? Para que las noticias de CNN, para que las noticias de Telemundo, para que las noticias de Univisión no te muevan, hermanos, a decir, ¿qué voy a hacer en este momento? Tengo mucho miedo y no sé qué va a pasar conmigo y con mi familia. Ya sabes, hermanos, que si estás plantado en Dios, esperas en Dios, confías en Dios y permaneces en Dios. Y no cualquier doctrina, hermanos, te va a mover de tu creencia en el Señor. Es lo que dice Pablo aquí en este texto. Dejemos de ser niños, vamos a madurar en el conocimiento de la enseñanza. Pero hay que enseñar también, hermanos, al pueblo a estar preparado, equipado, hermanos, para toda buena obra. Entonces, eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Para no ser movidos por cualquier viento de doctrina, hay que estar bien anclados. Si tu barco es chiquito, lo voy a poner así. Si tu barco es chiquito, necesitas un ancla chica. Pero imaginen ustedes, hermanos, esos barcos que se llaman portaaviones, tienen muchas anclas, hermanos, y muy fuertes y muy grandes. Eso no importa, hermanos, la cantidad de tempestad que venga en el mar, tienen anclas tan grandes que nada los puede mover. Y pueden estar fuera 20 años, hermano. 20 años esos portaaviones y no venir a tierra por 20 años. Y la tempestad, hermanos, no los destruye. ¿Por qué? Tienen anclas, son barcos fuertes, son barcos que tienen su propia energía. Bueno, dice Pablo aquí, hermanos, ustedes ya no sean niños, para que no sean llevados por aquí y por allá de cualquier viento de doctrina. No importa que venga sobre nuestra vida, hermano. Si estamos anclados en Dios, estamos firmes, mi hermano. Estamos firmes, porque Dios es nuestra ancla donde nadie nos va a poder mover. Amén. Vamos a ver el último texto, hermano. El último texto. Hebreos 6:19, de donde agarré el tema este día. Hebreos 6:19. Hebreos capítulo 6, verso 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Voy a leerlo otra vez, hermano. Tenemos como firme y segura ancla del alma, ancla. Este es un texto, hermano, que nos habla de ¿qué? De ancla. Y aquí el ancla es la esperanza, hermanos. La esperanza que no proviene de esta vida. La esperanza, hermanos, que va atrás del velo. El velo del templo que se rasgó, hermanos, rompió la entrada al lugar santísimo y penetró hasta allá por la sangre de Cristo Jesús. Así que dice, esta esperanza que viene a través de la sangre de Jesús, permanece como un ancla en ustedes para que ustedes no sean movidos de lo que han creído. Es un ancla de esperanza, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen esperanzas, hermanos? Porque estoy seguro que ustedes escuchan las noticias. Las noticias de Univisión, que las noticias de Telemundo, que las noticias de CNN, que la BBC de Londres, Bueno, noticias llegan y noticias son, hermanos, perturbadoras. Y causa temor en el corazón de las personas. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo, el que escribió la carta a los Hebreos? Esta esperanza que ustedes tienen, ¿viene de dónde? De aquel que traspasó el velo. Viene de la sangre de Cristo Jesús. El poder está en la sangre de Cristo Jesús y ustedes están anclados en Cristo Jesús. Ustedes están anclados en Cristo Jesús. No hay nada que los va a mover, hermanos.
Por eso nuestro tema se llama el ancla, hermanos. No finquemos nuestras vidas, hermanos, en el éxito. Porque hay quienes se anclan, hermanos, en sus éxitos. Hay gente que están anclados en sus éxitos. Están anclados, hermanos, en su dinero. Están anclados en su familia. Están anclados en sus cosas personales. Están anclados, hermanos, en búsqueda de las cosas materiales. Y aquí nos enseña el verso, hermanos, a anclarnos en la esperanza que es aquel, hermanos, que hizo que el velo se quebrantara, que el velo se partiera por la mitad y nos dio entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. ¿En dónde está nuestra esperanza? Porque cuando venga la tormenta, se va a saber, hermanos, dónde estamos anclados. Cuando vengan las tempestades, cuando vengan los huracanes a tu vida, porque te va a pasar alguna vez. Depende de dónde tengas tu ancla, hermanos, en dónde estés anclado. Me acuerdo cuando éramos más jóvenes, teníamos nuestros niños pequeños y uno de mis hijos, hermanos, bueno, los dos hijos varones, el médico nos dijo de Juan Carlos, dijo, este niño no va a poder hablar, porque todo lo decía así mocho, todo tartamudo, no va a poder hablar. Y yo me desanimé porque era mi hijo varón más grande. Nos desanimamos, hermano, al principio. Y lo llevamos con el doctor y el doctor lo operó y el muchacho no cambiaba. Lo metí a la escuela de lenguaje y todo seguía saliendo mal, no cambiaba el muchacho. Seguía hablando, hermanos, bien tontito, así.com, como dicen, ¿verdad? Seguía hablando muy mal. No hablaba, pues, puros sonidos inciertos. En la escuela le decía al maestro Santo, tú eres un caso perdido. Y en la escuela aquí en Estados Unidos le decían, tú no vas a hacer nada en la vida. Porque no hablaba, hermano, no hablaba. Y parecía que no entendía. Y nosotros, desanimados, con lágrimas en nuestros ojos, seguimos confiando en Dios, hermano. Y saben que nuestro hijo Juan Carlos ahora habla hasta por los codos. Y él nos ha predicado aquí, ustedes saben bien, mi hijo habla muy bien. Y mi hijo, y me gusta cómo predica, hermano. Gracias a Dios, porque nosotros, hermanos, siempre creímos, mi esposa y yo, siempre creímos que Dios era el que nos iba a dar, en su voluntad, en su misericordia, hermano, esa ancla de fe. Sí lloramos, incluyendo mi hijo Jacob, que ahora es predicador en Oklahoma. Jacob también, el médico había dicho, este niño va a tener el asma para toda la vida, porque lo llevamos chiquito, nos levantamos en la madrugada, hermanos, muchas veces llevándolo al doctor porque estaba ahogándose. Y entonces el doctor dijo, eso nunca se le va a quitar. Pues mire, hermanos, gracias al Señor, su misericordia, mi hijo Jacob es un predicador aquí en la ciudad de Oklahoma City. Ahora, todas estas cosas te las platico, hermano, porque siempre que tú pongas al Señor Jesús, hermano, como el ancla de tu fe, Él nunca te va a fallar. Cuando Jesús es tu ancla, hermano, no importa las tempestades que vengan a tu vida, tú vas a salir adelante. Por eso dice aquí, hermanos, el texto de Hebreos dice, hermanos, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás del velo o de la cortina del santuario. Entonces, hermano, ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde estamos anclados, hermano? Lo voy a poner otra vez esto. ¿Cuál es tu ancla, hermano? ¿En dónde está anclada tu vida? ¿Está anclada en la confianza de tu familia, en tu dinero que tienes en el banco, en tu trabajo, en tu patrón? ¿Dónde está afincada tu esperanza? ¿Dónde está anclada tu vida? Porque te van a venir tormentas, hermano. Y cuando te vengan las tormentas, pueden hacer de usted un desastre en tu vida. Por eso, hermano, es necesario estar anclados, pero anclados en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como iglesia, hermano, igual, como iglesia igual, tenemos que estar unidos en Cristo
para que cuando vengan las tormentas para nuestra congregación, también nosotros podamos mantenernos firmes, hermano, anclados en Cristo Jesús, anclados en Dios y en ninguna otra cosa. Porque la única cosa eterna, hermano, la única cosa eterna es Dios. Nada más, hermano. Es lo único eterno. Dios es el ancla firme que no solamente te sostiene, hermano, te ayuda, sino te sostiene en las tempestades. ¿Cuántos tienen a Dios como su ancla, hermano? Que lo va a ayudar no solamente en este momento, sino en los tiempos de tempestad, hermano. Tenemos anclado nuestra vida en Dios, entonces, hermano, estamos seguros. Si no tenemos anclada nuestra vida en Dios, hermano, no estamos seguros y van a venir las tempestades y te van a desanimar. Cualquier cosa que te pueda pasar en la vida te van a desanimar, te pueden destruir y pueden hacer estragos en tu vida.